Me refiero a este proyecto de sentencia a cargo de mi ponencia relativo al juicio en conformidad de este año, y en estos asuntos acuden diversas candidaturas que compitieron por integrar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuestionando la validez de la elección celebrada el pasado 1 de junio de este año. Entre otras irregularidades, se alega que hubo una distribución de guías ilícitas, popularmente conocidas como acordeones, cuyo propósito fue incidir en el voto de la ciudadanía. Conforme a sus demandas, se reclama que dichos documentos sirvieron para promover ilegalmente a determinadas personas candidatas y que fueran las elegidas, lo cual fue resultado de una estrategia implementada por partidos políticos, personas servidoras públicas o ambas. Tras un estudio exhaustivo de las demandas y del caso, que valora los argumentos y la evidencia ofrecida, el proyecto concluye que debe declararse la nulidad de la elección para ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por haberse vulnerado, primero, la equidad de la contienda, segundo, la libertad y autenticidad del voto, así como la prohibición de cualquier tipo de financiamiento ajeno a las candidaturas. Tal y como se acredita plenamente con las pruebas que obran en el expediente, existió una estrategia ilícita, coordinada, sistemática y generalizada de distribución de acordeones que tuvo el propósito de influir en el voto de la ciudadanía. Dicha estrategia fue eficaz y logró que los resultados electorales observados, y por sus características, se trata de un mecanismo ilegal de inducción del voto suficiente para declarar la nulidad de esta elección. Para exponer los argumentos que sustenta este proyecto, realizaré 3 intervenciones. En esta primera, expondré los elementos que acreditan la estrategia ilícita de distribución de acordeones y su determinancia en los resultados. En una posterior intervención abordaré los planteamientos relativos a las faltas a la integridad electoral. En una tercera y última haré evidente la omisión legislativa en diversos ámbitos que ameritan atención para que en el futuro este tipo de elecciones judiciales cumplan con los estándares que todo proceso democrático exige. Para empezar, el proyecto se centra en los acordeones o guías de votación que son exclusivamente por sus características y difusión materiales prohibidos. Las reglas de estos comicios no permitían que nadie direccionara, influyera o encauzara el voto de la ciudadanía. Ni siquiera estaba permitido que las candidaturas hicieran promoción conjunta. La legislación vigente es clara, explícita y estricta en este punto. Por un lado, define que únicamente las candidaturas de forma individual pueden emitir y autofinanciar sus campañas y propaganda dentro de cierto límite dado. Por el otro, hay una prohibición tajante para que terceros, sean agentes partidistas, públicos o poderes fácticos, intervengan en beneficio o perjuicio de alguna persona contendiente. De probarse la existencia y distribución masiva de las guías de votación, indicando combinaciones de votos específicas que no fueron financiadas, reportadas ni reconocidas por las personas candidatas, como se alega en este caso, se trataría de una intervención ilegal. Circunstancia que, como hipótesis, la legislatura consideró ameritaba la nulidad de toda la elección. En este orden de ideas, ¿cuál es el razonamiento que se debe seguir para tener como probada la existencia de una estrategia de difusión generalizada de propaganda electoral ilícita, que implicaría además el uso de financiamiento prohibido y la violación de principios constitucionales? Como adelantaba, el proyecto responde a esta cuestión retomando las pruebas aportadas y los resultados observados. Su valoración ocurre a partir de un estándar de probabilidad prevalente, que significa valorar diversas hipótesis y, bajo criterios de racionalidad, determinar la prevalencia de una hipótesis sobre el resto por ser la mejor fundada, la más justificada y la más probable ante las pruebas ofrecidas. En este caso, este estándar se traduce en poder validar como hipótesis verdadera si los acordeones como propaganda ilícita existieron, si fueron parte de una estrategia deliberada, compleja, coordinada, sistemática y generalizada de distribución para influir en la ciudadanía, y si su existencia y distribución fueron determinantes en el resultado de la elección. A continuación me referiré a la evidencia que soporta cada una de estas hipótesis.
Me parece imprescindible recalcar que los indicios y evidencias que expondré y son valorados en el proyecto resultan de información consultable en expedientes y anexos públicos que ofrecieron o solicitaron las partes, o bien que incluyó el documento de una persona que acudió bajo la figura de amigo de la Corte. ¿Podría existir más evidencia disponible para informar sobre lo que sucedió el día de la elección? Seguramente, pero la resolución de estos casos está estrictamente circunscrita a los datos de prueba legalmente aportados y que obran en el expediente. La existencia de los acordeones como un medio ilícito de propaganda queda plenamente acreditada. Primero, porque junto con la demanda de estos casos fueron aportados 3.188 acordeones impresos por la parte actora, mismos que están materialmente a la vista de este órgano jurisdiccional. Segundo, porque se observan acordeones de este tipo en las 374 imágenes, videos, audios y enlaces de Internet publicados en redes sociales y notas periodísticas aportadas en las que se hace referencia a su existencia, circulación y distribución. Tercero, porque tanto el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al emitir medidas cautelares, como esta Sala Superior, al revisar esa decisión y confirmarla, emitieron actos de autoridad en los que se reconocieron que estos documentos estaban circulando y distribuyendo. Cuarto, porque en diversos procedimientos especiales sancionadores y de fiscalización en los que se investigó la existencia, circulación y distribución de acordeones, las candidaturas que aparecían en estos se deslindaron. Incluso refirieron a otros acordeones con el mismo propósito, lo cual confirma su existencia por parte de las propias personas participantes en la contienda electoral. Quinto, porque en 156 medios de impugnación resueltos por esta Sala Superior, las personas promoventes se refirieron a la existencia, circulación o distribución de estos documentos, aportando elementos de prueba que, por lo menos, acreditan la existencia de dichos acordeones en 23 entidades federativas. Sexto, porque en el acuerdo del Consejo General del INE 563 de 2025, también se reconoció la existencia de los acordeones al no computar la votación de varias casillas por acreditarse el uso de estos instrumentos durante la jornada electoral. Séptimo y último, la información de las 38 carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales en la Ciudad de México, en las que se denunció e investigó la existencia y distribución de acordeones. En estas se narraron hechos y aportaron pruebas consistentes con el acervo probatorio del expediente. De forma que existe evidencia suficiente que permite reconocer que los acordeones, como propaganda ilegal, existieron en la elección cuya validez se impugna. Ahora bien, respecto a la existencia de una estrategia deliberada, compleja, coordinada, sistemática y generalizada para la distribución de estos acordeones, con el fin de influir en el voto de la ciudadanía, se cuenta con la evidencia siguiente. 1. Hay pruebas directas e indirectas sobre la existencia, circulación y distribución de acordeones en todas y cada una de las 32 entidades federativas. 2. En los procedimientos especiales sancionadores y de fiscalización del INE se denunció la circulación y distribución de acordeones en al menos 15 entidades federativas, así como los hechos y pruebas que se desprenden de las 38 carpetas de investigación remitidas por la Fiscalía Especializada de la Ciudad de México. 3. En los 156 medios de impugnación resueltos por esta Sala Superior se hizo referencia a la circulación y distribución de acordeones en al menos 23 entidades federativas. 4. Se advierte que su aparición estuvo concentrada en los últimos días de la campaña. Esto es durante el periodo prohibido de la veda y durante la jornada electoral. 5. Las características de los acordeones, que explicaré a continuación, y como se puede observar en estas mismas evidencias, se trata de una guía de votación que incluye el tipo de la fecha de la elección, el tipo de la elección con los diferentes colores que cada una de las campañas y elecciones se identificaba, el número de identificación de la candidatura,
entonces está el número de las candidaturas y en los recuadros de votación también se ponen los números indicando por quién votar. Incluso, en algunos casos, la inclusión de números que corresponden con el circuito y el distrito judicial. Por ejemplo, este se refiere al Distrito Judicial Federal 6, federal, y al 1 en la Ciudad de México. Datos de identificación territorial que requieren, por supuesto, de un conocimiento electoral especializado, incluyendo el número de la circunscripción. A lo que se suma la identificación territorial y distinción de cada una de las candidaturas postuladas. Bueno, a estos acordeones se suma los esquemas de distribución aludidos en el proyecto, como son algunas páginas web que permitían la descarga de estos documentos e ilustraban además una estrategia de coordinación compleja y sofisticada para llevar a cabo la elección que se indicaba o se sugería en cada uno de estas guías de votación. En términos de diseño, como pudieron ver, también se observa que se trata de una impresión de características y corte profesional y especializado. Así se demuestra que el fenómeno formó parte de una operación coordinada, premeditada e intencional y que no fue el resultado de acciones ciudadanas, individuales ni espontáneas. Aunado a ello, como explicaré a continuación, existe una plena coincidencia entre las candidaturas que aparecieron en los acordeones y las que ganaron no obtuvieron el mayor número de votos, lo cual genera un indicio fuerte sobre su grado de influencia en el voto ciudadano y los resultados. Teniendo como probados los hechos antes descritos, necesariamente surge la pregunta: ¿las irregularidades observadas resultan determinantes en el resultado y justifican declarar la nulidad de la elección? Dos argumentos llevan a concluir que sí. El primero, la diferencia de votos entre las personas ganadoras y las mejores perdedoras es menor al 5%, con lo cual se da el supuesto constitucional de determinancia. El segundo, estadísticamente se muestra una correlación positiva excepcionalmente fuerte entre las candidaturas que aparecieron en los acordeones y las que resultaron más votadas, lo cual es inexplicable sin una coordinación deliberada. El proyecto incluye 8 hallazgos que corroboran esa relación estadísticamente significativa entre las candidaturas que aparecen en los distintos modelos de acordeones y los resultados electorales. El primer hallazgo revela que de entre los 51 modelos de acordeones documentados existió una configuración principal que contenía exactamente a las 9 candidaturas ganadoras a la Suprema Corte. Esa configuración coincide con el 70.8% de acordeones registrados en las pruebas. Ello no podría explicarse por las campañas de las candidaturas, dados los límites definidos legalmente sobre el tipo de eventos, los recursos disponibles y el tipo de promoción permitido. Un segundo hallazgo, complementario al anterior, es el número de veces que aparece cada candidatura, en lo individual, en los acordeones, y su posible efecto en el resultado electoral. Al analizar el número de personas candidatas que aparecieron en los acordeones y la frecuencia con la que aparecieron, es posible concluir que, para las candidatas mujeres, las 7 personas que más veces aparecieron en los acordeones, coincidentemente, son las 7 más votadas, incluyendo a las 5 ganadoras y a las 2 mejores perdedoras. En el caso de los hombres, la coincidencia es similar. Los 4 candidatos ganadores fueron los de mayor presencia en acordeones y los 3 mejores perdedores son los siguientes con mayor recurrencia. En otras palabras, los acordeones sí tuvieron un impacto determinante en la configuración de los resultados electorales, dada esta coincidencia tanto de candidaturas ganadoras como de mejores perdedoras y los votos que recibieron. El tercer hallazgo refleja una fuerte relación entre la presencia territorial de ciertos modelos de acordeón y la posición electoral de las candidaturas que aparecen en ellos. Si bien de las pruebas se identificaron 51 modelos de diferentes acordeones, su distribución no fue uniforme.
Algunas de estas guías se circularon de forma limitada, por ejemplo, 35 modelos de los que están en el expediente se distribuyeron solo en una entidad federativa, mientras que el modelo que incluye a las 9 candidaturas ganadoras se distribuyó en 26 de las 32 entidades federativas. Es decir, el modelo de acordeón más distribuido coincide con las 9 candidaturas ganadoras. Sin embargo, la correlación se acrecenta al analizar los números de candidaturas de forma individual por género. En el caso de las mujeres, es evidente que las 6 candidaturas más votadas de este género, 5 ganadoras y la mejor perdedora, también fueron las 6 que aparecen en los acordeones que tienen mayor presencia territorial. En el caso de los hombres, esa relación es todavía más evidente. Las 9 candidaturas más votadas de este género no solo fueron las que mayor presencia territorial tuvieron, sino que incluso su lugar exacto en la votación se explica por la cantidad de entidades en las que tuvieron presencia. Como se demuestra en el proyecto, la distribución territorial de acordeones parece ser un factor muy importante en el éxito electoral, con efectos diferenciados pero predecibles por género. El cuarto hallazgo muestra que los resultados electorales por sí mismos revelan un comportamiento atípico en la votación. Me explico. Sabemos que se trató de un proceso sin la participación de partidos, con un diseño complejo de boletas, con listas abiertas de candidaturas y con un registro de más de 90 millones de votos válidos, aproximadamente 13 millones de personas votantes. Además, para el cargo de ministras y ministros compitieron 64 candidaturas, 33 mujeres y 31 hombres. En este contexto se podrían hacer 7.400 millones de combinaciones diferentes para elegir a las 5 mujeres y los 4 hombres que integrarían la Suprema Corte. Sin embargo, como lo muestran los resultados, una sola combinación de 9 candidaturas obtuvo cerca de 41 millones de votos, ¡wow! Es decir, aproximadamente el 45% de los votos válidos. La probabilidad matemática de que esta coincidencia ocurriera por iniciativa ciudadana, individual y sin coordinación alguna es prácticamente de 0. Además, los índices de medición internacionalmente reconocidos, como el Herfindahl-Hirschman y el índice de disimilitud, permiten valorar la concentración de los votos en una sola combinación de candidaturas. Estos índices analizan la competitividad y homogeneidad del voto para detectar posibles patrones de votación. El índice de Herfindahl-Hirschman mide a nivel de concentración del voto entre el universo de posibles combinaciones, es decir, la competitividad entre candidaturas. Mientras más pequeño es el índice, se observa una votación más fragmentada. Y por el contrario, si el índice tiene un valor alto, la votación se concentra más en unas pocas candidaturas. Un escenario típico en una elección de listas abiertas es que este índice arroje resultados como los observados en las barras verde y azul de la gráfica que se está proyectando. En el caso de la elección de ministros y ministras de la Suprema Corte, observamos un índice de 0.20, lo que muestra una altísima concentración del voto en una única fórmula, como lo demuestra la barra de color naranja. Una explicación posible es que existió una coordinación o guía de votación generalizada mediante el uso ilícito de acordeones que permitió esa predilección por un único conjunto de candidaturas. Esta explicación plausible es la que se sostiene en el proyecto. Por su parte, el índice de disimilitud valora la homogeneidad geográfica en la forma de votar. En este caso, los resultados por entidad para las 9 candidaturas ganadoras sugieren un grado de disimilitud extremadamente bajo, lo que evidencia una votación generalizada que privilegia a las candidaturas ganadoras por encima del resto en las 32 entidades. Como se observa en la gráfica, existen 14 entidades en las cuales hubo una coincidencia perfecta en la selección de las 9 candidaturas ganadoras. En otras 5 entidades la coincidencia favoreció a 8 candidaturas y en otras 2 más la coincidencia fue con 7 candidaturas ganadoras. Este comportamiento es atípico para las elecciones de listas abiertas como la que ocurrió el pasado 1 de junio, a menos de que exista una coordinación deliberada para lograr ese resultado.
Así, de este hallazgo es posible concluir que la votación concentrada en 9 candidaturas a lo largo de todo el territorio nacional fue posible gracias a la coordinación a través de acordeones. Los hallazgos quinto y sexto proporcionan evidencia complementaria sobre esta relación entre acordeones y resultados electorales. El análisis revela 2 fenómenos complementarios que, considerados en su conjunto, eliminan cualquier posibilidad de coincidencia fortuita. Los acordeones cobran en los expedientes evidencia de una relación por pares de ciertos números de candidaturas y se puede contabilizar el número de veces que esos 2 números se replican en el mismo documento. Al comparar esa información con los resultados de la elección, se observa que hay una coincidencia demasiado exacta. De un análisis realizado en la ponencia, a partir de las pruebas recibidas, así como de la información ofrecida por el amigo del tribunal, se demuestra que al votar una persona que elegía a una de las 9 candidaturas ganadoras, también votaría de forma muy frecuente por las otras 8. En otras palabras, votar por una de las candidaturas que aparecía en el acordeón iba acompañada del voto por el resto que aparecían en el mismo acordeón.